Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. En esta que es la 12ª conferencia del ciclo anual de nuestro departamento, de conferencias de nuestro departamento. Y hoy tenemos un tema que va a ser expuesto por alguien particular, muy particular. El tema además está muy bien planteado, es ¿y si no existieran las Naciones Unidas? ¿Y si no existieran la ONU? Todos nos quejamos a veces un poco de que la ONU no hace todo lo que debería hacer. Y si no estuviese, ¿dónde estaríamos? Bien, pero lo importante no lo voy a decir yo. Lo importante lo va a decir la señora Denise Cook, que es coordinadora y representante residente de las Naciones Unidas en Uruguay. La señora Cook es licenciada en Lengua y Lingüística Inglesa y Española en la Universidad de Londres y es licenciada en Filosofía en la Complutense en Filología, en la Complutense de Madrid. Realizó estudios en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., y es mediadora certificada del Sistema Judicial del Estado de Nueva York. La señora Cook lleva 28 años trabajando en las Naciones Unidas, fue asesora en paz y desarrollo en la Oficina de Naciones Unidas en Colombia. Durante 10 años estuvo en el Departamento de Asuntos Políticos de Nueva York, de donde cubrió, entre otras cosas, el proceso de paz en Colombia. También fue portavoz asociada del secretario general Kofi Annan. Estuvo presente y trabajó en el proceso de paz en El Salvador, como oficial electoral en Nicaragua y como oficial de información de las Naciones Unidas de la ONU en España. Buenas tardes a todos, o buenos días, no, buenas tardes ya. Es para mí un placer estar aquí. Realmente había pasado por la puerta varias veces en este año que llevo en Montevideo. También había visto las siglas ORT en muchos sitios y tenía curiosidad por conocer la universidad, también por lo que muchos colegas míos me han hablado de ella. El tema que yo le propuse al profesor Bonilla obedece un poco al hecho de que de la ONU se habla mucho, pero a veces se entiende poco, y también porque siento que después de 28 años de trabajo dentro de la organización, soy una defensora acérrima de lo multilateral. Pienso que es realmente valioso, pero tampoco soy ciega a los problemas de la ONU y tampoco, dejo a un lado el hecho de que muchas veces nos explicamos mal o no nos explicamos y que por eso muchas veces hay malentendidos, otras veces hay, tergiversaciones malintencionadas por motivos políticos sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces, me pareció que es útil simplemente hacernos esa pregunta, ¿no? Bueno, si no estuviéramos nosotros haciendo este trabajo como ONU, ¿cómo se haría? Simplemente es eso, porque creo que después de 70 años que está cumpliendo ahora la organización, se han hecho muchos balances, pero no está mal seguir haciéndolos, ¿no? Y tener también una visión desde todos los ángulos y todas las disciplinas sobre qué significa la ONU y qué hace. Voy a decir cosas muy básicas, cosas que ustedes, sin duda, por ser especialistas en relaciones internacionales, quizás sienten que son simplistas. Pero no me importa porque creo que es bueno volver a los orígenes, volver a por qué se creó, volver a qué es lo que se creó con la ONU y cómo se ha desarrollado a lo largo de estos 70 años. Y, por supuesto, oírles a ustedes, porque yo creo que la mejor manera de entender las cosas es hablando y que si ustedes tienen dudas en particular o tienen preguntas que me quieren hacer o cosas que nunca entendieron muy bien, pues con mucho gusto luego entramos en más detalle. Y, por supuesto, también sé que aquí hay personas muy distinguidas que han ejercido la política exterior en nombre de Uruguay, que conocen mejor que yo muchos de los mecanismos de Naciones Unidas. Es decir, que lo que más me gustaría es que aquí se formara una especie de tertulia y que se pudieran hablar de las cosas de manera, no muy estructurada. Entonces, por favor, siéntanse libres, o bien durante, o bien al final de lo que yo voy a decir, de plantear cualquier tema que no les haya quedado claro o en el que estén en desacuerdo con lo que yo he dicho.
Y otra vez decirles que yo soy lo que en inglés llamamos un practitioner de Naciones Unidas. Yo he trabajado en el terreno y en las mesas de Naciones Unidas. No soy una académica de las Naciones Unidas. Por lo tanto, si me preguntan sobre teorías, si me preguntan sobre la filosofía de la ONU, a lo mejor no tengo tantas respuestas como otras personas. Pero si me preguntan sobre cómo funciona en el terreno y cómo se percibe y cuáles son los problemas que muchas veces enfrentamos, creo que tengo bastante experiencia como para contestarles. O sea que partiendo de esa base, quisiera empezar primero diciendo que, bueno, obviamente estoy representando a Naciones Unidas en Uruguay. Verán que pone debajo del logo, pone Unidos en la Acción. Esto es porque Uruguay tiene un rol bastante particular dentro de Naciones Unidas y es que fue uno de los primeros países que adoptó el llamado Delivering as One, que se tradujo al español como Unidos en la Acción, mediante la cual todas las agencias de Naciones Unidas, y aquí hay alrededor de 9, trabajamos juntos siempre. Es decir, no es que UNICEF trabaje por su cuenta y FAO trabaje por su cuenta. Claro, tienen sus especialidades, tienen sus mandatos técnicos, pero en la medida de lo posible intentamos que todos los proyectos que tengamos tengan como las contribuciones de todas las partes de Naciones Unidas y que se perciba como un todo, ¿no? Y después, si quieren ustedes, podemos hablar más del trabajo que hacemos en Uruguay. Pero, en principio, quería empezar yendo más bien a lo que nos trae aquí. Quisiera empezar diciendo que, bueno, cuando piensa la gente en la ONU o Naciones Unidas, hay una serie de palabras que le vienen uno a la mente, ¿no? Algunas son obvias, como guerra, paz, infancia, Consejo de Seguridad, el tan denostado Consejo, hambre, la bandera, los desastres, la pobreza, los cascos azules o cuerpos de pacificación, los derechos humanos, las armas nucleares y químicas, la Asamblea General, donde están representados todos los miembros y que es lo que sale sobre todo en las pantallas de televisión cada septiembre. También uno piensa en palabras y más palabras. En la ONU se dice mucho, en la ONU se escribe mucho, se sacan muchos documentos y muchas veces esa es la otra parte de la ONU que la gente mira. Se piensa en refugiados, se piensa en derechos de la mujer, se piensa en cumbres, se piensa en desplazados, en desarrollo, se piensa en tarjetas de Navidad por UNICEF. Para mucha gente, la única vez en que ve un logo de Naciones Unidas o lo tiene entre sus manos es cuando compra tarjetas de Navidad. Ahora, cada vez más se habla de cambio climático. Se habla también de minorías. Normalmente ahí donde hay minorías oprimidas o minorías que sufren tiende a estar la bandera de Naciones Unidas. O quizás pensamos en todas ellas y sin un orden aparente. Es decir, la ONU es eso, es cierto, y a veces es todavía más. Y a veces algunas de estas cosas pesan más que otras. Pasando a los orígenes, como dije, de manera muy simplista y solamente a modo de recordatoria. Pensemos que hubo la Primera Guerra Mundial, después de la cual se creó la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones no funcionó, surgió la Segunda Guerra Mundial. Y al acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los líderes de los países ganadores en ese momento hacen balance y se encuentran con entre 50 y 70 millones de muertos, un holocausto, Europa en ruinas, las bombas atómicas en Japón. Acuérdense que no fueron una, sino dos. Miles de desplazados, hambre y enfermedad. Ese es el momento en donde se empieza a pensar en la ONU y se establece una serie de reuniones que terminan después con la firma de la Carta de las Naciones Unidas en junio del 45. Se estableció la sede en Nueva York, se estableció otra sede en Ginebra, que era la anterior sede de la Liga de las Naciones, y en otras muchas partes del mundo. Fueron 50 países los que firmaron. Poco a poco, durante los años 60 y 70, se fueron independizando muchas excolonias y, a su vez, pasaron a ser miembros de Naciones Unidas, y en la actualidad son 193 países los Estados miembros de Naciones Unidas. Todos ellos tienen un voto en la Asamblea General y alguno de ellos pasa por 2 años como miembro no permanente por el Consejo de Seguridad, pero a la vez están también representados en las
las juntas ejecutivas de gran parte de las agencias de Naciones Unidas. Lo que firman en aquel entonces, y vean ustedes ahí ese gran grupo de señores calvos con traje gris, ahí sí que ha cambiado la ONU. No tanto, pero bueno, de vez en cuando aparece alguna mujer y vemos caras de distintos colores. Pero como verán ustedes, en el 45 eran pocos los estados, casi todos occidentales, los que firmaron la Carta de las Naciones Unidas, y con esa frase que tanto se conoce, ¿no?, lo de nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Ahí surge mucho el peso moral, la necesidad de impedir otro flagelo mundial. Y pide practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Esto que ahora a nosotros nos puede parecer como, archiconocido, en ese momento era realmente un cambio impresionante en lo que era la política de los estados, para los cuales la agresión militar había sido siempre una opción y de repente no lo era tanto, o sea, no lo era tanto sin justa causa, y firmaban también que querían practicar la tolerancia y a convivir en paz, lo cual era todo un nuevo comienzo, sabiendo que la Liga de las Naciones había fracasado y que las posibilidades de que se volviera a fracasar estaban ahí. En el 48 se firma la otra piedra angular de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que, y a ver, también estas son frases archiconocidas, que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo e igualdad ante la ley, también a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio y fundar una familia, así como a un trabajo y a un salario igualitario. Todas estas cosas que nos parecen obvias, en el año 48 no lo eran en absoluto. Vivíamos en un mundo en donde todavía había personas esclavizadas, donde la libertad no era algo que se diera por hecho en muchísimos sitios, y en gran medida la declaración ha sido fuente de inspiración para las constituciones de muchos estados que se han independizado desde entonces, y también para muchas democracias nuevas, es decir, piedra angular en todos los sentidos. Y aunque no forma parte del derecho internacional vinculante, gracias a su aceptación por todos los países del mundo, pues evidentemente lo que tiene es un enorme peso moral. O sea, pocas personas se van a poner ahora a discutir la legalidad o la fuerza de la Declaración Universal. Hoy en día, después de 70 años de existencia, se cumple en el año que viene, y basándose en sus documentos raíz y en muchos acuerdos que se han firmado después, la ONU sigue teniendo esos principios, sigue queriendo mantener la paz en el mundo, desarrollar relaciones de diálogo entre distintos países del mundo, trabajar junto a los Estados para que las personas tengan esa vida digna de la que se habla en la Declaración Universal, luchando para eliminar la pobreza, el hambre, las enfermedades, la falta de educación y, sobre todo, promoviendo el respeto a los derechos humanos. La ONU también tiende a ser una especie de baluarte de lo nuevo. O sea, parece a veces una institución vetusta, llena de gente mayor que habla, pero en realidad hay muchos conceptos muy nuevos que surgen muchas veces a través de grises informes de Naciones Unidas y que poco a poco se van instituyendo como parte de la práctica habitual de las relaciones entre los Estados. De eso vamos a hablar un poquito más tarde, pero también para que ustedes sepan que muchas veces los conceptos, por ejemplo, un concepto como la responsabilidad de proteger a los civiles, que van más allá de la soberanía de los pueblos, en fin, una serie de elementos que se han empezado a usar con más frecuencia,
tienden a ser conceptos que se discuten primero a nivel regional, que luego empiezan a discutirse más allá y que terminan siendo, por así decirlo, aceptados universalmente. Y para no hablar de los nuevos desafíos. Los nuevos desafíos como, por ejemplo, el cambio climático, que es un tema que hace años o hace incluso 10 años parecía un tema casi inventado por los científicos, o el tema de las pandemias o el tema del VIH-Sida, que en su día, digamos que no se hacen reales, no son asumidos hasta que no aparecen muchas veces en una declaración de Naciones Unidas. En definitiva, viéndolo de una manera, digamos, gráfica, el trabajo de la ONU tiende a ser, una amalgama de sus preocupaciones principales, que yo diría que son, paz y seguridad, obviamente, derechos humanos y desarrollo. Y gran parte del trabajo que hace Naciones Unidas en cualquier oficina, sea en Nueva York o sea la mía aquí en Uruguay, lo que intentamos es tener siempre esa visión y también tener una firme convicción de que muchas veces esos tres círculos tienen puntos colindantes y tienen, digamos, que referencias entre sí y tienen que verse como un conjunto. En el trabajo de una coordinadora residente, como en el caso mío, también añadimos otros temas que yo creo que son importantes, que son la parte humanitaria. Es decir, hay países en donde hay crisis humanitaria, bien sea por desastres naturales o bien sea por conflicto. Hay otros aspectos que son los políticos, por ejemplo, cómo se comportan las instituciones de un país, cómo se comportan, cómo se llevan a cabo los procedimientos electorales, qué tipo de participación democrática existe para sociedad civil, etcétera, etcétera. Y luego, por último, el tema de la seguridad vista como seguridad humana, cómo impacta sobre la vida de las personas la seguridad o la falta de seguridad, sea seguridad física o sea seguridad alimentaria, en fin, la seguridad en su concepto más amplio. Pero vamos a pasar a por qué se polemiza sobre la estructura de la ONU, y aquí encontré un dibujito que me pareció muy gráfico. Ustedes ven el señor que está en el medio, no sé si lo ven muy claro, pero pone Kofi, ese es Kofi Annan, con el que trabajé y que fue un extraordinario secretario general, diciéndole a la gente de los países menos poderosos, los que pesan menos, ya les he dicho que era desequilibrado. Es decir, no es secreto. Está claro que los 5 países creadores y vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, que es el osito, Francia, que es es un rinoceronte, creo, Reino Unido, que es el hipopótamo, China, que es el dragón, y Estados Unidos, que es el gran elefante, pesan bastante más en Naciones Unidas a la hora de tomar decisiones políticas que los demás animales de la raza humana que están del otro lado del barco. Y es una obviedad, pero es una obviedad que pesa mucho y pesa mucho en los momentos más críticos. Es decir, cuando se piensa si se va a declarar la guerra o si no se va a declarar la guerra, si se va a invadir Irak o no se va a invadir Irak, cuando se habla de los temas de paz y seguridad, que son los que más salen en televisión y los que más conoce la gente y por los que más piensa la gente que la ONU no funciona, porque dicen, ay, mira, la ONU no hizo nada, mira cuántas guerras y tal, y la ONU no hizo nada, están pensando en esto, están pensando en el hecho de que cuando se llega a un punto crítico, muchas veces el Consejo se traba sin posibilidades de seguir adelante, a veces por el tema del veto y a veces ni siquiera se llega al veto, es simplemente una cuestión de equilibrio entre los poderes, ¿no? Durante la Guerra Fría era clarísimo que el Consejo de Seguridad funcionó a la vez para imposibilitar los arreglos, precisamente por esa división ideológica que existía. Después de la Guerra Fría, el Consejo ha sido bastante más activo y ha logrado tomar determinaciones incluso en temas delicados,
Con lo cual se puede decir que en cuanto a contenidos se ha democratizado mucho el Consejo de Seguridad. Pero es cierto que, pues el mecanismo de decisión sigue siendo un mecanismo de decisión de los menos. Por otro lado está la Asamblea General. La Asamblea General, como dije antes, cada país tiene un voto. Y la Asamblea General tampoco hay que menospreciarla. Es el órgano que toma todos los demás temas que no sean de paz y seguridad. Es decir, que uno puede llegar a votar, resoluciones importantes sobre una gran variedad de temas que preocupan al mundo. Pero obviamente es menos dramático, es más lento, porque hay que buscar el voto y hay que buscar una serie de mecanismos. Y, por lo tanto, no se le suele, digamos, dar una visibilidad tan amplia, ¿no? Los críticos de la ONU, pues, ¿qué aducen? Pues que sigue habiendo guerras, que sigue habiendo pobreza, que sigue habiendo desigualdad, que se siguen irrespetando los derechos humanos, que la ONU tiene demasiado poder. Acordémonos de cuando desde algunos países decían que la ONU pues venía de alguna manera a tomarse el mundo, a aterrizar en los países con sus helicópteros, a destruir la soberanía. Quizás desde Uruguay eso no suene muy familiar, pero habiendo vivido en el norte, les puedo asegurar que hay bastantes personas que piensan que la ONU tiene demasiado poder. También, por otro lado, que no tiene suficiente poder, que no tiene manera de imponerse, que no es democrático, como decía, que responde a los intereses de los países más poderosos, como hablaba antes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchos aspectos de la vida, y está claro que muchos aspectos tanto conceptuales como prácticos han cambiado en estos 70 años y muchos de ellos, bueno, yo diría que en la gran mayoría de ellos ha tenido un rol la ONU, o bien como impulsor de esos cambios, o bien como, partícipe en las discusiones internacionales que han llevado a esos cambios. Yo diría que el propósito inicial de los firmantes se ha cumplido. Es decir, no ha habido una tercera guerra mundial. Y esto, bueno, no es poca cosa. Acuérdense que cuando se firmó la Carta se estaba intentando impedir otra vez el flagelo que por 2 veces había, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí hablamos de que no ha habido tercera guerra mundial. Y fundamentalmente ha sido porque ha imperado el concepto de que una guerra como una tercera guerra mundial no se podría ganar. Es decir, que las guerras no las suele ganar nadie cuando son guerras de esa magnitud y los sufrimientos son incontables. Y se empieza a pensar más en la interdependencia de los pueblos y menos en las guerras, digamos, más tradicionales, fronterizas o de países vecinos. Esa conciencia de interdependencia, de que juntos sobrevivimos, aislados nos hundimos, yo creo que ha calado muy fuerte en lo que son las relaciones internacionales. Por otro lado, se ha contenido la amenaza de la guerra nuclear. No ha habido una guerra nuclear. Pensemos en los años 50, donde en muchos países todavía había refugios antinucleares, donde era una amenaza real, donde se hablaba constantemente de la Guerra Fría. Y lo nuclear se ha empezado a ver como algo solamente para usos y fines pacíficos. Pensemos también que la invasión de Irak, la razón que se adujo en ese momento fue que tenía armas nucleares. Resultó no ser cierto. Pero en ese momento era lo suficientemente fuerte para que el mundo estuviera al borde otra vez de un cataclisma. También hay que pensar que por mucho que los informativos estén llenos de imágenes de violencia y conflicto, lo cierto es que han disminuido los conflictos. Y esto muchas veces es difícil de creer. Pero es así. Está claro que en la segunda mitad del siglo XX hubo menos guerras que en la primera mitad y eso que se cuadruplicaron los países, o sea, los países independientes del mundo. Eso no quiere decir que haya brotes, que todavía haya brotes fuertes y que, de hecho, en los últimos 5 años estamos viendo que con toda la primavera árabe y los conflictos que están surgiendo en esa parte del mundo, esto no quiere decir que no haya conflictos, pero tenemos que pensar que hay menos que los que había.
Pensar también que se han prevenido, contenido, finalizado decenas de conflictos. Y esto se hace de muchas maneras, mediante cumbres, mediante conversaciones discretas, los llamados buenos oficios, procesos de paz y más de 50 misiones de mantenimiento de la paz. Sobre esto quiero contarles un poco mi experiencia. Yo he estado directamente involucrada en 3 procesos de paz. Cada proceso de paz es diferente. Hay algunos que funcionan para siempre, hay otros que funcionan, pero poco a poco se van volviendo a las causas del conflicto. Pero una cosa queda clara: un conflicto solamente se puede terminar si los actores en ese conflicto quieren terminarlo. O sea, no hay manera de terminar un conflicto si las partes quieren seguir ese conflicto. Entonces, lo que importa mucho en los procesos de paz, que antes involucraban solamente a las Fuerzas Armadas de cada país y era todo mucho más fácil porque se hacía normalmente entre 2 estados y se paraban en la frontera y se firmaban o no se firmaban acuerdos de paz o de rendición. Hacer la paz en un mundo como el nuestro, donde lo transfronterizo es cada vez más claro, donde hay grandes movimientos de desplazados y refugiados, donde hay problemas étnicos que pasan más allá de las fronteras, donde muchas veces son guerras internas, fratricidas, o por temas religiosos o étnicos, o por tenencia de tierra. No es tan fácil como firmar un acuerdo. Requiere muchas veces un proceso multidimensional de construcción de paz y muchos años de trabajo dentro de ese país para afianzar a las personas que han firmado la paz y también para involucrar en ese acuerdo a la sociedad civil, ¿no? Cosa que es nueva, porque antes no se consultaba a la sociedad civil cuando se paraban las guerras. Para no hablar, claro, del desminado. El desminado, lo que deja las guerras, ¿no? El desminado en muchos países, en El Salvador, en Camboya, en Bosnia, en toda una serie de países donde se retiran las tropas, se firma la paz, pero queda un desastre total, sobre todo en zonas rurales. Y, por supuesto, la reconstrucción de un país destruido. Todo esto ha sido algo que ha estado, digamos, en el centro de la agenda de Naciones Unidas. Recuerdo haber hablado muchas veces con colegas y siempre nos asombramos de lo fácil que es empezar una guerra y lo difícil que es recomponer un tejido social cuando se termina una guerra. Es prácticamente imposible, es trabajo de generaciones y, sin embargo, hay que intentarlo. El otro concepto, el concepto de los derechos humanos, creo que se ha convertido en estos 70 años en un referente constante en nuestras vidas. O sea, los derechos humanos ya no se contestan, ya no se cuestionan, son algo con lo que nacemos y que está como implantado, como digo, en la gran mayoría de las legislaciones nacionales como tal. Piensen que la Declaración Universal se ha traducido a más de 360 idiomas, de hecho es el documento más traducido del mundo, y que después de la Declaración Universal han venido toda una serie de acuerdos globales y se ha entrado ya en lo que se llaman los derechos de segunda generación, ¿no? También los económicos, sociales y culturales. Y cada vez, como decía antes, cada vez tiene más peso el concepto de la sociedad civil, o sea, ese concepto tan amplio que a veces es difícil de entender. Pero el hecho es que los gobiernos, las instituciones, el Estado, tienen mucha mayor conciencia de que las sociedades que ellos representan necesitan una participación activa, que no solamente se puede hablar de democracia representativa, sino que también y de elecciones, sino que también tiene que haber un diálogo constante con la sociedad civil a la hora de, sobre todo, crear políticas públicas que afectan sus vidas. Por otro lado, cada vez están más implantados los principios de respeto a las minorías y a los sectores más vulnerables, como pueden ser grupos étnicos, minorías religiosas, niños, niñas, adolescentes, población LGTBI. Es decir, que cada vez tiene menos peso el peso de la mayoría o evidentemente es importante, pero eso no quiere decir que se deje de lado la participación o la consulta a las minorías. Y todo esto viene, claro está, también de la certeza de que ignorar una tensión social es
es de alguna manera crear las condiciones para que esa tensión social en algún momento estalle, ¿no? También hay una serie de monitoreos de estructuras en el mundo para monitorear la situación de los derechos humanos y, bueno, algunas son más recientes, por ejemplo, la revisión periódica universal, la llamada EPU. De hecho, Uruguay estuvo este mismo año, creo que fue a principios de este año, rindiendo su informe en Ginebra. Y como resultado del EPU le han sido dadas una serie de recomendaciones de áreas donde Uruguay tiene que fortalecer determinados mecanismos o seguir avanzando en una dirección. El EPU cada vez tiene más peso y también digamos que se ha logrado romper esa situación que había antes, donde algunos países no acudían a Ginebra pensando que iban a ser juzgados ideológicamente por sus enemigos ideológicos. Como con el EPU tienen que ir todos los países y a su vez son juzgados por sus pares, es decir, por sus otros países miembros, se ha quitado esa especie de irritante que había antes y se supone que por lo menos vendrán y tendrán que reportar. No necesariamente tendrán que cumplir porque es difícil insistir que eso se haga, pero por lo menos tendrán que reportar. Y, por supuesto, también hay una serie de comités, de tratados y luego están los relatores especiales para un montón de temas de derechos humanos. Y aquí en Uruguay fue, por ejemplo, tuvo mucho impacto la visita del relator especial sobre la tortura, Manfred Novak, cuando vino en el 2009, cuando hizo una denuncia sobre el estado de las cárceles. Después fue seguido por el relator, su sucesor, Juan Méndez, que ha hecho una serie de seguimientos. Es decir, que muchos países, como por ejemplo Uruguay, tienen lo que se llama una invitación abierta a los relatores especiales de Naciones Unidas en distintos temas. También vino aquí la relatora del derecho al agua. Hay una serie de relatores que son especialistas, que son independientes y que lo que pueden hacer es un poco poner una luz sobre un tema que muchas veces es muy conocido en un país, pero se ha llegado a una especie de impasse, y una voz de fuera que venga, ponga esa luz, haga una serie de aseveraciones y salga, muchas veces tiene un impacto muy grande, y aquí lo tuvo. Por ejemplo, con el tema de las cárceles se inició, digamos, una renovación, una revisión de las circunstancias de los centros carcelarios que sigue todavía hoy en día. El siguiente concepto que ha sido básico y que ha sido avanzado sobre todo por Naciones Unidas es el concepto del desarrollo. Y ha cambiado mucho a lo largo de los años, es decir, desde una visión basada en el poder económico y la infraestructura como sinónimos del desarrollo, a un concepto de lo que se llama desarrollo humano. Este es un concepto sobre todo del PNUD, que fue presentado por Al-Haq de Pakistán y por Amartya Sen en el 90. Hoy estamos cumpliendo casi 15 años, no, 25 años. Bueno, hoy evidentemente universalmente aceptado el concepto del desarrollo humano. Y básicamente el concepto es que no basta con medir el PIB de las naciones para calcular su progreso y su nivel de bienestar. Lo que hay que hacer es medir el acceso de sus ciudadanos a dimensiones tales como la educación, como la salud, como la vivienda y la expectativa de vida. Todo esto recogido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros mecanismos que ustedes conocerán, pero se trata de poner, digamos, el enfoque del desarrollo sobre el ciudadano, no sobre la imagen del país en su totalidad, ¿no? Y 20 años más tarde, en el 2010, se reportaron grandes progresos en cuanto a acceso de ciudadanos a servicios, pero también se dijo que no era ni lineal ni constante, es decir, que había interrupciones, que había retrocesos, que dependía del contexto, que muchas veces por razones políticas no se avanzaban. Y entonces empezaron a usar también nuevas herramientas, como el llamado Índice de Desarrollo Humano, pero ajustado por desigualdad y por género,
Aquí el tema de la desigualdad empieza a ser también un elemento muy importante, usando también el índice de Gini, es decir, se mide qué tan desiguales son los países. Y en este sentido, Uruguay yo creo que tiene el honor de ser el país menos desigual de América Latina, es decir, que a pesar de que puede tener índices de pobreza que también han bajado, pero en cuanto a desigualdad es un país mucho menos desigual que la mayoría de sus pares en América Latina. Habiendo dicho esto, sigue siendo más desigual que el más desigual. A ver, Uruguay sigue siendo más desigual que más desigual que el más desigual. El menos, a ver, ayúdenme aquí. Yo sé lo que quiero decir. Efectivamente. ¿Lo puede repetir más alto? Sigue siendo más desigual que el menos desigual de los países desarrollados. Ok, bueno, ustedes me entienden. Muchas gracias. Bueno, lo que sé es que el próximo informe del IDH regional de América Latina va a medir también dimensiones de bienestar ausentes hasta ahora. Por ejemplo, el uso del tiempo. La cuestión es que vamos a empezar a medir también otros temas que, de hecho, ya se han empezado a medir aquí en Uruguay. Hace poco hubo una serie de encuestas sobre las horas de trabajo diferentes entre hombres y mujeres, diferenciando entre lo que es horas de trabajo y horas de empleo, y tomando en cuenta el trabajo doméstico o los cuidados de los niños o ancianos como trabajo. Se hablaba de las horas que invertían los ciudadanos en ese trabajo, ¿no? También se mide, por ejemplo, el transporte. ¿Qué acceso tiene una persona de un barrio al transporte? ¿Qué le supone a esa persona, por ejemplo, ir al médico? ¿Cuántas horas pierde yendo al médico si no tiene un centro de salud cercano? Esas horas se pierden del trabajo. En fin, se empieza a hacer mediciones mucho más sofisticadas y eso, claro, también es cuestión de que cada vez en esta región del mundo, de América Latina, hay más países de renta media alta, y entonces ya no se está mirando tanto los indicadores básicos como acceso a agua potable, acceso a o cifras de mortalidad infantil, sino que se está mirando cifras de un bienestar mayor y más sofisticado, ¿no? Otras áreas en donde trabaja la ONU a diario a través de agencias, de fondos y de programas. Pues obviamente ya hablé de la prestación de ayuda humanitaria a las víctimas de conflictos y desastres naturales, ¿no? Todo lo que puede ser tsunamis, terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera. La implementación de sistemas para enfrentar el hambre y la seguridad alimentaria, el suministro de agua potable, por ejemplo, a 1.300 millones de personas en la primera década del milenio, una cosa que nosotros damos por hecho. Mejoras a las enseñanzas en países en desarrollo, por ejemplo, alfabetización. Aquí estamos hablando de países con un enorme grado de analfabetismo, y también la escolarización de niños, y debería de haber puesto aquí de niñas, niños y niñas, porque una de las cosas que ha quedado clarísima es que en países de desarrollo es inmensamente rentable educar a las niñas, que a su vez después transmiten esa educación y esos cuidados, conocimientos en salud a sus hijos. Esa es una batalla que se sigue dando en algunos países del mundo. Evidentemente también la contención y el combate a las epidemias, lo que es el VIH-Sida, gripe aviar, ahora el ébola. Naciones Unidas tiene una... De hecho, nos llegó a todos los que trabajamos en Naciones Unidas hace poco un correo pidiendo voluntarios para formar parte de una nueva misión en los 3 países de combate al ébola. El tema del medio ambiente, absolutamente ausente de Naciones Unidas cuando se creó, pero que ahora tiene un puesto, digamos, predominante. Combate a la desertificación, al cambio climático, promoción de las energías renovables, todos estos retos medioambientales que para las personas de su generación son obvios, pero que no lo eran ni siquiera hace 10 años. Cosas muy técnicas, por ejemplo, y hago la pregunta, si no existiera Naciones Unidas, ¿quién estaría reglamentando el transporte por aire?
quién estaría manteniendo las normativas sobre traslado de sustancias peligrosas, quién estaría haciendo una serie de normativas consensuadas con un montón de países que luego se aplican y se aceptan como norma. Y, por supuesto, el fortalecimiento de estructuras democráticas. Es difícil, es un tema difícil porque es obvio que hay países dentro de Naciones Unidas que no se pueden considerar democráticos y, sin embargo, gran parte del trabajo que se hace sobre el terreno es fortalecimiento de parlamentos, fortalecimiento de partidos políticos, fortalecimiento de estructuras de gobierno, todo lo que en Naciones Unidas llamamos gobernabilidad democrática. Y, bueno, esta es otra de las áreas que trabajamos aquí muy fuertemente. Habrán visto ustedes nuestra campaña de Más mujeres, mejor política, para intentar que las cifras de Uruguay, que no son muy positivas en este sentido, pues mejoren, ¿no? Entonces, estas son otras áreas en donde trabajamos. Todo esto para hablar de lo que sí hacemos. Ahora, ¿cómo nos sentimos los que trabajamos en la ONU muchas veces? Pues así nos sentimos. Nos sentimos como que, salvar el planeta no es tan fácil. Hay toda una serie de rutas por las que se puede acceder, hay una serie de rutas por las que se acceden y llegan a punto muerto, y muchas veces parece un trabajo imposible. La cuestión es que entre la ONU a ese lado y salvar el planeta a otro lado hay toda una serie de instituciones gubernamentales, regionales, técnicas, pero cuando los temas son grandes, cuando los temas son globales, normalmente, digamos que la discusión termina en la ONU. Y de ahí, y cuando algo va muy, 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 muy mal, normalmente la pregunta es ¿y qué hace la ONU? Entonces, esa es un poco la situación en la que nos encontramos, obviamente llevada a extremos, pero quería, en todo caso, mostrárselo. Yo creo que está claro que tiene características especiales la organización, tienen universalidad. Hablamos, eso sí, de un Consejo de Seguridad que no es tan balanceado, pero fundamentalmente todos los países tienen voz cuando se adoptan temas en la Asamblea General y son muchas veces políticas críticas, aunque no tengan tanta visibilidad. La imparcialidad. O sea, está claro que no representamos a ningún interés concreto, nacional o comercial, político o religioso, y que, por lo tanto, podemos construir relaciones de confianza con los países en los que trabajamos y con sus poblaciones. Esa bandera, digamos, todavía tiene un peso. El alcance. Estamos en todas las partes del mundo. O sea, yo creo que hay algunos países de Europa donde no estamos, aunque a veces hay comités de apoyo a UNICEF, pero en la gran mayoría de los países uno siempre puede encontrar un representante de Naciones Unidas. Su amplitud, o sea, de una ONU que empezó más bien chiquita, mirando los desafíos de la Asamblea, de la Segunda Guerra Mundial y cómo reconstruir, se han ido creando una serie de agencias especializadas, ¿no? En prácticamente todas las áreas. Por ejemplo, existe ONU-SIDA para todo lo que es la lucha contra el VIH-SIDA, existe el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, en fin, hay una serie de oficinas que tratan temas muy diversos, que abarca todas las necesidades y las emergencias. La diversidad, yo creo que quizás uno de los premios de trabajar en Naciones Unidas es que uno llega a conocer gente de todo el mundo y a trabajar con ellos, y uno se da cuenta, como decía una camiseta de Naciones Unidas, que somos más iguales de lo que somos diferentes. Es decir, tenemos muchas más cosas en común con una persona de otro continente, de otro idioma, de otra religión, de otro color, de lo que tenemos de diferente. Y se trata sobre todo, ¿no?, de buscar esa humanidad compartida. Pero, como toda empresa humana, siempre es perfectible. Y ahí, bienvenidos los comentarios, bienvenidos los apoyos, bienvenidos aquellos que piensen que a lo mejor en vez de la ONU podría haber otra cosa. En ese caso sería cuestión de hablarlo. Pero sí que es cierto que si la ONU no existiera, y esto es algo que se dice muy a menudo, pero es absolutamente verdad, si no existiera la ONU habría que inventar algo por lo menos parecido, o habría que pensar en volver a un mundo fragmentado por regiones,
por temas, pero habría que inventar algún otro auditorio, estrado, donde la humanidad pudiera de alguna manera coincidir. Para terminar, y sin ganas de ser agorera, pero aquí hay otro dibujo que me pareció interesante. 2007, aquí está el símbolo de Naciones Unidas con el mapa mundi. 2012 empiezan a faltar unas piecitas. 2010 quedan muy pocas. 2020 queda una pequeña isla que a lo mejor es Uruguay, ¿no? Porque quién sabe. Y dice, ok, entonces la ONU tenía razón sobre el calentamiento global y la subida en los niveles del mar. Esperemos no llegar a eso, y por eso a veces parecemos agoreros, y por eso a veces los informes de la ONU denuncian que tal, que morirán miles de personas si no sé tal, pero en muchos casos es cierto, y en muchos casos se trata de que el mundo reaccione antes de que ya no haya más remedio. Unos comentarios casi anecdóticos que me hicieron acordar a algunos años pasados. Dijiste que en los años 50 había refugios antiatómicos. Sí. Me voy a permitir corregirte. Cuando yo llegué, mi primer viaje a Europa, en el año 71, a Zúrich, me mostraron el departamento y después dijeron, ahora vamos a ver el refugio. Entonces, en los años 70 sigue 71. Vamos a ver el refugio, y me bajaron al subsuelo y ahí estaba el refugio antiatómico. O sea que en el 71 en Zúrich todavía doy fe de que estaban. Ese mundo ya no tiene sentido, y en gran parte, como lo decía Denise, gracias a las Naciones Unidas. Más que una pregunta, sigo la sugerencia que usted hizo al comienzo en el sentido de aportar quizás un comentario complementario, y lo hago no solo en mi calidad de profesor aquí de Derecho Internacional Público en esta universidad, sino de antiguo colega suyo, exactamente durante 28 años en el Departamento Jurídico de Naciones Unidas en Nueva York. OLA, exactamente. Exactamente. Sí. Y justamente en esa capacidad tuve y estoy aportando algún elemento adicional a lo que usted señaló, a la obra incalculable que ha hecho, porque no hago más que ratificar todo lo que usted dijo, y lo que trato es de aportar una cosita más de lo que fue mi experiencia personal, pero de todos modos usted lo mencionó ligeramente, estos dos aspectos que yo quiero decir. Usted mencionó algo acerca de que se cuadruplicaron los países durante el proceso de existencia de la ONU, el periodo de existencia de la ONU. No solo que se cuadruplicaron los países, sino que la ONU jugó un papel fundamental en la transformación de la sociedad internacional contemporánea. Todo el fenómeno de descolonización y el mismo concepto de la palabra descolonización, es decir, como digamos lo más bajo de la escala de valores internacional, fue una contribución de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de su labor de adopción de resoluciones en materia de descolonización, y llevó justamente a esa cuadruplicación de la sociedad internacional, lo cual, esa cuadruplicación y esa universalización que adquirió la organización a través de ese proceso de descolonización, llevó justamente a darle todavía una dimensión mayor a este segundo aspecto que yo quiero destacar de la labor de la ONU, que claro, está muy en consonancia con lo que yo trabajé durante esos 28 años comunes, no comunes exactamente en los años, sino en el número de años. Ya hace 13 años que estoy jubilado de Naciones Unidas. Decía que es la labor de codificación del derecho internacional. Usted mencionó algo acerca de la adopción de normativas en algunas áreas, sí, pero no fue solo eso, fue la transformación literal del derecho internacional de una rama del derecho que estaba basado en ciertas costumbres, un derecho preponderantemente consuetudinario, a la existencia de un verdadero derecho internacional con una base consensual, una base convencional, basado en grandes tratados, en grandes convenciones internacionales, no solamente en algunas áreas técnicas como las que usted mencionó, sino en relación con prácticamente todas las áreas del derecho internacional. Es decir, el derecho internacional de hoy y esa universalidad del derecho internacional de hoy sería absolutamente inconcebible sin la extraordinaria labor
de las Naciones Unidas. Y con esto hago una ligazón que me parece muy pertinente y le paso la palabra al doctor Operti, antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, y también activo partícipe en uno de los órganos de codificación de las Naciones Unidas, como es la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Bueno, la primera cosa que quiero decir es el placer que he sentido en escucharla. Es bueno de vez en cuando escuchar gente que haga el refreshing de las cosas y que lo vuelva a uno al principio de las cosas. Es la primera cosa que le quiero decir. Estoy contento de haber venido, contento de escucharla y satisfecho de escucharla. Veo en usted además que tiene vocación. Sí, Y el mundo necesita vocación. Sí. Sin vocación hay otro tipo de fenómenos que es el automatismo, la burocracia. La vocación es una cosa distinta. La segunda cosa que le quiero decir a usted y en fin a los demás compañeros aquí de sala es que de alguna manera Naciones Unidas está entrampada en su propia reforma. Es decir, esa dialéctica Asamblea General, Consejo de Seguridad, ese Consejo de Seguridad cuestionado porque violenta el principio de igualdad y violenta una mirada del mundo que tiene que ver con potencias superiores, que digamos de alguna manera incluso deja de lado el concepto de región, un concepto que se ha desarrollado evidentemente en las últimas decenas de años. Esa trampa de Naciones Unidas en la que Naciones Unidas se encuentra es uno de los factores, no digo que sea el único, pero es uno de los factores que trae consigo la crítica a Naciones Unidas. Porque normalmente la crítica que uno escucha en distintos ámbitos, no, si Naciones Unidas los que la gobiernan son 5 países, los que tienen el derecho de veto y los demás no existen, y por lo tanto Naciones Unidas quedó envejecida en el esquema de la posguerra, de la post-Segunda Guerra Mundial y no ha podido superarlo. Eso yo lo he escuchado dentro y fuera de Naciones Unidas. Ahora, como aquí no estamos solo para fotografiar o solo para mirar las cosas desde un belvedere un tanto, diría yo, abstracto, sino de una manera más acotada y más concreta, yo tengo la sensación de que, primero contesto afirmativamente de que si no existiera Naciones Unidas habría que inventarla, pero eso tiene que ver con el pasado, de alguna manera, independientemente de la agenda presente. Yo hablo aquí de Naciones Unidas como organización. Y ahí sí creo que hay que reinventarla. Es decir, Naciones Unidas ya no soporta más, creo yo, esa separación de poderes, por decirlo de un modo, en que tiene un poder ejecutivo que tiene las facultades más amplias y diría yo no sujetas a otro límite más que el de sus propias decisiones, y un poder legislativo, entre comillas, que es la Asamblea, con sus declaraciones, su discusión sobre los grandes temas, pero que no se traducen, incluso a nivel de opinión pública internacional, con la fuerza que tiene una decisión vinculante. Entonces, este proceso de reforma viene todos los años sistemáticamente considerándose la ampliación del Consejo de Seguridad, tanto en su membresía de miembros permanentes como de miembros no permanentes. La membresía de los permanentes, lógicamente, suscita más reacciones, porque significa o compartir el veto o darle el veto a otros, y eso trae consigo diferencias regionales. En su tiempo hubo una idea que anduvo por allí en Naciones Unidas de crear miembros permanentes regionales, que fueran rotativos dentro de la región, pero que fueran regionales. De manera que eso dilucidaba la cuestión Pakistán-India, eso dilucidaba la cuestión Brasil-México, eso dilucidaba cuestiones de esta naturaleza que vemos en todos los continentes. Entonces, no estoy diciendo que esa sea la solución mágica, ni mucho menos, pero lo que eso sí pauta es que hay que salir un poco del concepto de la universalidad tal como está planteado y darle ingreso al concepto de región. Y creo que esas Naciones Unidas no están en condiciones hoy de hacerlo con su estructura institucional. Entonces, una Asamblea General Extraordinaria Constituyente de Naciones Unidas, ¿verdad?, que pudiera
llevarle a la opinión pública internacional una puesta a punto en la creencia en Naciones Unidas, al mismo tiempo que en su mayor eficacia sería sin duda, me parece a mí, el inicio de un proceso de reconversión, donde el mundo ya no está sacudido posiblemente por guerras mundiales, pero está sacudido por guerras focales vistos desde fuera, centrales para los que las sufren. Y ese mundo además hoy tiene una estructura que ya no es interetática, es una estructura que ya no se basa en Westfalia, se basa en que hay comunidades muy fuertes en el mundo que esgrimen como patrón de su conducta la religión, la creencia, determinados ritos, que hace que la problemática del mundo hoy no sea la que enfrentaba Naciones Unidas en el 45 al crearse, donde la lucha era entre potencias, entre estados. Hoy parecería que, sin dar la razón a los que plantean una visión, yo diría, dramática de la cuestión, pero advirtiendo, sí, que no están mal orientados, hay un choque de civilizaciones. De alguna manera hay un choque de civilizaciones. Y los últimos datos de la realidad muestran ese choque. Ahora, ese choque puede de alguna manera evitarse, puede canalizarse, puede sincerarse. La primera cosa a partir de un sinceramiento. El profesor Rama mencionaba el desarrollo jurídico. Yo podría decir que en esta materia Naciones Unidas ha hecho una obra formidable. Por ejemplo, el Estatuto de Roma, por ejemplo, que creó la Corte Penal Internacional. Todo el derecho de los tratados de los años 60, el derecho del mar, todo. De manera que sobre eso no hay debate. El debate ya no es si absuelve la materia de su aprobación del pasado. El debate es si absuelve la materia de su aprobación del futuro. Y en el futuro es donde yo creo que usted y otras funcionarias y amigos de Naciones Unidas están envueltos. Deberíamos todos pensar en ello, porque del modo en que van las cosas, la decepción le gana a la ilusión. Y la ilusión es lo que mantiene la fe de los pueblos en sus instituciones, la confianza en sus instituciones. Y hoy no hay una corriente de confianza extendida en Naciones Unidas. Y no la hay porque los conflictos focalizados, locales, muestran un nivel de imposibilidad de Naciones Unidas. Yo le voy a poner un ejemplo y con eso termino. En uno de los tantos conflictos de Israel-Palestina, a mí me tocó proponer la formación del cuarteto. Cuarteto integrado por el secretario general de Naciones Unidas, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Ese cuarteto ha venido funcionando y ha ofrecido proposiciones, planteamientos en la línea de las viejas resoluciones de los años 47-48. Sin embargo, en los hechos no ha podido evitar los nuevos conflictos con muertes de civiles y de soldados. Y ahí, claro, inmediatamente la primera reacción primaria es decir, ¿y Naciones Unidas? ¿Qué pasa con Naciones Unidas? Y todos sabemos que allí hay un problema político, que Estados Unidos está dispuesto a vetar cualquier intervención en ese tipo de conflictos, todos lo sabemos, como lo está Rusia en otros, o como lo puede estar en China en otros, es decir, todos tienen alguna agenda propia. Entonces, ese sistema hoy paraliza a Naciones Unidas. Pero paso ahora a una cuestión final. Tampoco se puede despojar a Naciones Unidas de la responsabilidad del uso de la fuerza. Y la responsabilidad del uso de la fuerza está fundamentalmente en manos de quienes la poseen. Y no se puede convertir en una facultad que pueda ser atribuida a países que no tienen igual participación o compromiso. El caso Kosovo es paradigmático. En el caso Kosovo, Naciones Unidas no apoyó de una forma frontal el uso de la fuerza y que intervino la OTAN. Yo estaba en ese momento en la presidencia de Naciones Unidas de la Asamblea y viví de cerca como el GRULAC, por ejemplo, jamás quiso considerar este tema en su agenda. El grupo de países latinoamericanos del Caribe. Y los demás grupos tampoco. Todos se habían replegado. Todos se habían replegado. Porque en el conflicto había conflictos
diversos, mezclados, cruzados. Entonces, esa inacción no es atribuible a Naciones Unidas, es atribuible a los estados, a los países. Le cargamos a veces a la organización cosas que ella misma no puede por sí procesar. Pero sí hay, como señala el mundo exterior y al universo en su conjunto, ¿verdad?, la necesidad de revisar a fondo esta estructura que, repito, tiene entrampada a Naciones Unidas en un debate institucional irresoluble, a mi juicio irresoluble, que es el balance de poderes que usted planteó al comienzo, el balance de poderes en ese barco que se hunde. Me consta el esfuerzo de Kofi Annan, me consta el esfuerzo que hizo durante su periodo de 10 años para, de alguna forma, ir balanceando ese barco, pero no lo pudo conseguir, como seguramente no lo podrá conseguir ningún secretario general, por hábil que sea, por inteligente que sea. También un poco como antiguo integrante de Naciones Unidas, en mi caso de UNDP, todos vivimos la sensación, a veces subjetivamente magnificada, de la necesidad de la reforma, ¿no? No, en cada lugar de trabajo de Naciones Unidas se siente de diferente manera, pero eso está ahí. Yo solo quería reaccionar a lo que habían dicho el doctor Rama y el doctor Operti, en el sentido que quizás lo que llamamos crisis de Naciones Unidas o trabazón de Naciones Unidas o situación, digamos, bloqueada de Naciones Unidas, en realidad es un poco injusto con la institución, más allá que tenga su déficit propio, digamos. Creo que la conformación del mundo internacional está variando mucho más allá de Naciones Unidas. Es decir, cuando tú lo decías, el enfoque regional para la reforma, bueno, eso está de alguna manera en consonancia con un cierto enflaquecimiento, no quise decir debilitamiento, del Estado Nacional. Y el modelo conceptual de Naciones Unidas está basado en el Estado Nacional. Entonces, si el Estado Nacional, por un lado, se ve, yo diría, bien y progresivamente y superado por iniciativas ampliamente exitosas como la Unión Europea, también se ve, en otro sentido, debilitado por la aparición de unidades subnacionales que empiezan a pretender subsistir debajo de un paraguas. Entonces, hay un cambio mucho más profundo en el cual quizás esté la gran trabazón para que un organismo, que a su vez es universal como Naciones Unidas, proceda a concebir siquiera un cambio. Entonces yo inscribiría las dificultades de Naciones Unidas en las dificultades de una transición general del mundo internacional, en donde arrancamos con un modelo claramente de potencias y de potencias nacionales, y estamos en un mundo en que seguramente eso empieza a ver sus límites. Yo quisiera simplemente caucionar, to caution, como dicen en inglés, una palabra de atención sobre aquellas reformas en el plano internacional que no tengan y que no reflejen cierto realismo político. Las hemos conocido también en el campo de las Naciones Unidas, reformas que a veces, y yo no sé ni cómo se lograron, muy idealistas en el plano del papel, en el campo, por ejemplo, del derecho del mar, lo podríamos decir en relación con la parte 11 famosa de la explotación de los fondos marinos del fondo del mar, declarados patrimonio común de la humanidad, y en la Convención del Derecho del Mar adoptarse en el capítulo 11 un régimen absolutamente idealista, basado en contribuciones financieras supuestas de las grandes potencias, con transmisión gratuita de tecnología a la empresa de Naciones Unidas. Es decir, todo un régimen divino desde el punto de vista de los ideales internacionales. ¿Qué pasó? Pasaron 11 años, las grandes potencias no ratificaban la Convención del Derecho del Mar, no tenía ninguna efectividad la parte 11, y que se llegó a la absoluta necesidad de un nuevo acuerdo que tuviera el apoyo de las grandes potencias, y le quitó, aunque mantuvo la cáscara del patrimonio común de la humanidad para los fondos marinos y oceánicos, le quitó toda esa aureola, digamos, de beneficio de la humanidad, de actividad de la empresa en beneficio de la humanidad, y puso a los órganos de Naciones Unidas en un plano, digamos, realista de las reglas del mercado. Así que
de vuelta, repito, muy linda toda la teoría, muy linda todas las palabras, pero hay una realidad internacional que creo que Naciones Unidas, y apoyando 100% lo dicho por la doctora Cook, ha hecho una obra maravillosa en ese imbalance, en ese desequilibrio político entre los estados, ha obtenido resultados maravillosos con los resultados que ha obtenido. Entonces, cuidado con que nos pase en un plano todavía mucho más amplio del derecho internacional de llegar a soluciones preciosas como la del capítulo 11 de la Convención de Derecho del Mar, que no ha tenido ninguna aplicación práctica. Y bueno, primero que nada, gracias por los aportes de los académicos y de los exfuncionarios de Naciones Unidas o de los que han estado allí como representantes de Uruguay, porque como dije, yo no he vivido, digamos, la parte más académica o más teórica, sino la más práctica, entonces me encanta aprender también oyéndoles a ustedes hablar de sus experiencias, ¿no? El profesor Rama hablaba de descolonización. Yo estuve 4 años en la unidad de descolonización de Naciones Unidas. No lo suelo poner en el currículum porque la verdad es que fueron años muy inactivos, coincidiendo con que mi hijo era muy pequeñito y no quería irme al terreno. Quería hacer lo que se llama un desk job, ¿no? Y ese sí que era un desk job, es decir, tratar de las 17 colonias restantes que quedan en el mundo, gran mayoría de ellas perfectamente felices de ser colonias, aunque ahora no se llaman colonias, se llaman non-self-governing territories, que creo que es un indicio perfecto del idioma que usa Naciones Unidas para no ofender a nadie, ¿no? Entonces, los non-self-governing territories son las 17 restantes colonias, pero pensemos que había más de 100 que se independizaron y que las que quedan están en situaciones, normalmente son pequeñas islas que sienten que no serían viables como países independientes, o bien son diferendos territoriales bastante controvertidos, como puede ser el tema de Gibraltar o el tema de las Malvinas o Sáhara Occidental, en fin, cuestiones que, a pesar de estar en la lista de descolonización, tienen también diferendos territoriales que impiden que se avance. Pero sí, importante por lo que supone la historia. Codificación, ¿qué le voy a decir a usted? O sea, efectivamente, yo creo que sobre cualquier tema que uno busque hay algún tipo de normativa o libro o guía de Naciones Unidas. O sea, no he hablado, por ejemplo, del órgano de Naciones Unidas que reglamenta el uso del espacio exterior. Dicho sea, nunca he conocido a ningún colega que trabaje allí, pero me imagino que los hay, ¿no? Tiene que haberlos. Out of Space Division. The Out of Space Division efectivamente existe, ¿no? Y es cierto, hay normativas para todo y se ha codificado con muchísimo cuidado toda una serie de temas en mucho detalle. Lo que decía el ministro Operti sobre la reforma, efectivamente, la palabra reforma es una de esas palabras que flotan sobre Naciones Unidas siempre y a las que se hace constante referencia. Se ha avanzado muy poco, es dudoso que se avance a menos que haya un acuerdo con respecto a cómo ha cambiado la estructura mundial, pero eso implica que aquellos que tienen, digamos, la membresía por haber sido los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y que actualmente no representan a tantas personas, estén dispuestos a abrir el abanico. Y ahí se impone más, digamos, una autorreforma por parte de los Estados miembros y cómo visualizan el mundo, más que una reforma impulsada por el secretario general, lamentablemente. También es cierto lo que se dice, que para muchos Estados miembros es mejor tener un secretario que un general, cuando se habla del secretario general. Y eso se ha hablado mucho, ¿no? Se ha hablado mucho de cómo, evidentemente, para muchos gobiernos, pues es más fácil funcionar cuando se instrumentaliza la institución que cuando se entra realmente en un debate a fondo, ¿no? Por eso yo creo que en los últimos años la ONU ha tenido más éxito
en los temas globales, en los temas que sí son incumbencia de todo el mundo, como puede ser el calentamiento global, como pueden ser las epidemias, porque ahí no hay discusión. Pero efectivamente cuando se habla de, pues de el clash of civilizations, que se habla, ¿no? Cuando se habla de los recursos naturales y la lucha por la tierra o por el fondo del mar, cuando se hablan de temas que implican inversiones grandes y poder geoestratégico, es mucho más difícil reformar desde dentro. Habiendo dicho eso, yo doy gracias a que he podido trabajar mucho en el terreno, en el famoso field que se llama. Yo creo que cualquiera que pase demasiado tiempo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York termina de alguna manera, pues ahogado por lo que son procedimientos que parecen algunas veces tener una razón de ser en sí mismos. Y siempre es bueno volver a trabajar en el terreno, porque ahí uno tiene contacto directo con los socios, con los beneficiarios, se da uno cuenta para qué está la ONU, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cuando pienso en la ONU siempre tengo una visión distinta a la del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Siempre pienso pues en aquellos colegas que estaban en Irak y que murieron en el bombardeo del Hotel Canal, aquellos colegas que trabajan con los refugiados en situaciones realmente difíciles, aquellos que se están ofreciendo voluntarios para trabajar ahora en Sierra Leona y otros países donde hay ébola, ¿no? Porque creo que eso demuestra realmente la vocación de las personas que viven su trabajo de una manera multilateral, internacional y pensando en principios, ¿no? Y yo, por ejemplo, he sido de las personas que en la sede opinaba que debía de ser obligatorio pasar tiempo en el terreno. Y no eran todos los que pensaban así. Había personas que realmente pensaban que no, que uno podía vivir toda la vida trabajando en Nueva York o en Ginebra y servir perfectamente a la organización. Y sí, lo habrán servido de cierta manera, pero siento que ese equilibrio sede, terreno, es importantísimo, como es también para los diplomáticos, ¿no? Para tener un contacto real con nosotros los pueblos, ¿no? Que al final es para lo que se creó la organización.